aquí en la ciudad de Washington. César Rubio se conecta desde Miami y María Gabriela desde Guayaquil. También Ayerin Riera de red y me gustaría que me ayudaran se conecta Rodolfo Pavón desde Santiago de Chile. Por cierto que tengo que felicitar a Rodolfo Pavón por un logro espectacular en el cual estoy muy orgulloso de su reconocimiento por parte de la empresa Mercado Libre en la ciudad de Santiago de Chile. Le han otorgado un reconocimiento como emprendedor uh, por su labor con las tiendas Mercado Libre, específicamente en el mercado de Chile, aunque ya Rodolfo también tiene emprendimientos en Venezuela y en Colombia. Pero bueno, ha sido reconocido por Mercado Libre internacionalmente como por su empresa Repuesto a Domicilio Chile. Así que yo le brindo desde aquí un aplauso para mi querido Rodolfo Pavón. Tremendo logro entre personas de diferentes países, empresas, incluso algunas muy poderosas con mucho poder de capital. Él destacó y así lo han hecho saber las autoridades de Mercado Libre. Así que le damos este reconocimiento el día de hoy a nuestro querido Rodolfo Pavón. Estamos muy, muy orgullosos de ese logro, aunque todavía falta, porque entiendo que va a haber nuevos desafíos muy pronto, así que estoy pendiente de conocerlo. Saludamos a Claudia Druet, que se conecta desde Alemania, si no me equivoco, no estoy seguro, pero en alguna parte del mundo está Claudia. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre los modales. Y es que viene de una pregunta que recibí precisamente porque ven que cuando a mí las personas me dirigen la palabra, yo contesto de forma jocosa. Entonces algunos no lo toman a bien, otros se ríen, otros se divierten con la forma de contestar, porque cuando me tratan de usted, yo inmediatamente respondo, más usted serás tú. Y la gente dice, oye, ¿por qué haces eso si la gente tiene la costumbre de tratar a las personas de más edad, a tratarlas de usted? Incluso en algunos países tratan a las personas de usted por el solo hecho de existir, porque incluso tratan de usted a sus hermanos, a sus padres, a sus familiares. Así que, bueno, como el tema fue importante, para algunos yo lo estoy mencionando. Me corrobora Claudia, que está en la ciudad de Berlín, y se conecta también Fernando Delgado desde Maracaibo, Venezuela. Por cierto, Fernando, tú que siempre estás pescando gente destacada, por favor busca información sobre el reconocimiento que Mercado Libre le ha otorgado a Rodolfo Pavón, un venezolano de excepción que destaca en Santiago de Chile. Un saludo a mi querido Amancio Ojeda, también en Santiago de Chile. Así que, bueno, vamos a conversar sobre esto. La mejor forma de yo recomendarte en que tus modales sean los más apropiados es que te acostumbres a dar las gracias, a agradecer lo que recibes, a agradecer las atenciones que la gente te prodiga, a agradecer su llamada, a agradecer su tarjeta de presentación, a agradecer la atención que te brindó esa persona, incluso a agradecer a algunas personas que están haciendo un trabajo público que te beneficia. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de agradecerle a los señores y señoras que hacen el trabajo de limpiar las calles o de limpiar los edificios. Personas que trabajan incluso
muy callados, muchos de ellos mirando al suelo, y ya no tiene nada que ver con que estén limpiando los pisos, sino que es una actitud que toman como tiene que ver con su humildad y con su respeto. Entonces, personalmente a mí me gusta agradecerle a esas personas que nos sirven haciendo que nuestros espacios estén limpios, que nuestros hogares estén limpios, que nuestros edificios públicos lo estén, que estén las calles, que estén los lugares como museos o teatros. Todas esas personas, incluso las personas que tienen, sobre todo las que tienen los trabajos menos notorios, personas, por ejemplo, que trabajan en los baños, que cuidan los baños, que están preocupados porque tú consigas los baños aseados y limpios, pues yo reconozco que esa es una intención, lo hago con una intención de hacer que ellos sientan que yo reconozco que sin ellos esos lugares estarían muy sucios. Cuando voy a trabajar, por ejemplo, en hoteles o en teatros, en lugares donde hay grandes brigadas de gente, a veces me toca trabajar con grupos grandes, quizás, por ejemplo, espacios de hoteles, auditorios. Normalmente en esos lugares te atienden los meseros, que atienden ya sea el refrigerio que están brindando, o incluso si a veces hay un ágape antes o después. Esos meseros y esas meseras deben ser reconocidos por ti, de tal manera de que ellos se den cuenta de que tú notaste su presencia, que ellos no pasaron desapercibidos, que su labor ante tus ojos fue importante. Cualquier persona, sobre todo las menos vistas, por ejemplo, a veces en los lugares donde estamos trabajando, hay personas que manejan los audiovisuales, que manejan los diferentes equipos, que están entre bambalinas, que están escondidos en lugares donde no son vistos. A mí me gusta, si es posible, llamarlos y que salgan para prestarles un reconocimiento y así hacer que el público le agradezca a estas personas que de otra manera pasarían innotorias. Yo busco que no sea así, que se note que para mí son importantes. Dar además la razón del agradecimiento, o sea, no solamente es otorgar un agradecimiento a quien puedas, sino otorgarle el agradecimiento explicándole la razón de darle las gracias. Y a veces se sorprende porque tú dices, pero a veces te dicen, no, pero ese es mi trabajo, por eso me pagan. Pero fíjate, yo soy de los que opinan que nadie merece ser servido y que si alguien te otorga su servicio, tú en alguna forma tienes que reconocérselo y hacer que ellos se den cuenta de que tú te diste cuenta de su paciencia, de algún consejo que te dieron, de alguna habilidad que mostraron en la actividad, algún servicio en particular que te fue otorgado. Esa razón que te provocó el que tú dieras las gracias, hacérselo expreso, de tal manera que ellos sepan por qué le estás dando las gracias. Eso necesita tiempo, es cierto, y necesita además que tú estés relajado. Ya hemos hablado de esto antes, porque la relajación se obtiene fácilmente a través de la respiración, a través de darte cuenta del aquí y el ahora y no estar apresurado para terminar, apresurado porque tienes que realizar tu labor. O sea, yo entiendo que muchas veces estás preocupado porque quieres realizar tu labor como facilitador, pero tú la puedes hacer perfectamente bien, tu labor como facilitador, y a la vez tomarte el tiempo para tomar cuidado de cada persona con la cual te interrelacionas. A veces no nos damos cuenta, es como caminar por un jardín de flores y caminar rápido, de tal manera de que destruyes algunas flores incluso sin querer.
yo, a mí me gusta pensar que debes buscar la manera de relajarte, estar atento y darte cuenta de dónde estás, de qué estás haciendo, de cuál es la labor que estás haciendo. Por ejemplo, a mí me encanta ahorita que se conecta desde, creo que está ahorita, no estoy seguro si en Francia o en Italia, Scarlett Castillo. Ella se da cuenta de detalles que los demás no ven. Y a mí me encanta cuando publica sus fotografías en las redes, porque ella ve detalles en los lugares, en los edificios, en los jardines, en las calles, que yo no noto que alguien más las vea. Y a mí me divierte enormemente que ella se da cuenta y así lo refleja en las imágenes que publica en sus diferentes fotografías o dibujos, cualquier cosa, hasta cuando escribe poemas, ella en los poemas atiende los detalles. Esa capacidad de estar atento, de darte cuenta, de notar qué es lo que está pasando, creo que es importantísimo a la hora de demostrarte como una persona de bien, demostrarte que a ti te interesan las personas, que los demás a ti te interesan y te importan, y que te das cuenta de lo que les está pasando. A veces nosotros no nos damos cuenta porque estamos viviendo al día siguiente, el momento siguiente. Y mi llamada es a que vivamos el día, que vivamos el aquí y el ahora y nos demos cuenta de qué es lo que nos está pasando. Algunos, por cierto, me reclaman que cuando estoy transmitiendo y se conecta a alguien, yo inmediatamente busco saludarle de alguna manera, ya sea con uno de las aplicaciones que tiene el Instagram, el Facebook o el Zoom. Pero es que a mí me interesa las personas que se están conectando. Esas son personas que incluso a veces se conectan con logins que yo no reconozco, que no sé quiénes son las personas, pero igual la saludo y pienso que en alguna vez me voy a dar cuenta de quién era, quizás por un comentario que me dejó, porque me interesa y me meto a ver quién era cuando termina la sesión. Tiene que ver con darte cuenta de quién es la gente. O sea, los modales tienen que ver con la gente y tienen que ver con la cultura. A veces tú te das cuenta que hay gente que son sumamente agresivos. Por ejemplo, entran en un lugar, saludan y pretenden ser saludados. Si tú estás ofreciendo un saludo y la otra persona decide, quizás por cultura, que no te va a devolver el saludo, ese es su problema. No te vas a molestar, no vas a juzgarlo, no vas a decir que esa persona es grosera, que no tiene modales, porque tú no sabes lo que está pasando. Cuando tú das los buenos días y deseas y exiges que el otro te lo devuelva, lo que estás haciendo no es ofreciendo los buenos días, los estás demandando. Y esa exigencia de pedir que el otro tenga los modales que tú tienes, eso no me parece correcto, no me parece justo, porque cada quien tiene su cultura y la cultura termina cuando termina tu geografía. La geografía del ser humano es propia y personal, por lo tanto mis modales son míos y yo ofrezco mis modales como un regalo, como una ofrenda a los demás. Pero si yo estoy esperando que de vuelta me traten de la misma manera, entonces no estoy ofreciendo nada, lo estoy demandando. Es darme cuenta que los otros tienen sentimientos y que esos sentimientos son propios y exclusivos. Son sentimientos que no son los míos. Cuando yo, por ejemplo, noto a una de estas personas maravillosas que se conectan conmigo durante los días miércoles en estas sesiones para hablar sobre aprendizaje acelerado y demás temas, yo me alegro profundamente y tengo un sentimiento de amor y de cariño por esas personas. Por ejemplo, ahí está mi querida
Daniela Yanuseli, que inmediatamente que yo hablo de cariño, ella me expresa su cariño con un saludo. Por cierto, que Ayalin le saluda a Daniela, pero por la vía del Zoom está ella, así que están saludando por dos plataformas distintas. Entonces, ese sentimiento cuando tiene que ver con las costumbres, a veces las costumbres no son las mismas. Por ejemplo, ahí tienen la costumbre, mira, inmediatamente que se dan cuenta, empiezan a tocar los corazoncitos tanto de Instagram como de Facebook, porque saben que los corazoncitos tienen que ver con la manera como las plataformas reconocen el interés de la gente en las sesiones que se transmiten. Así que muchas gracias. Por cierto, te está devolviendo los saludos, Daniela, para que la reconozcas, ¿ok? Esta costumbre te permite, si tú te permites el placer de estudiar esas costumbres, te darás cuenta, tendrás mayor conciencia de la diferencia entre tus costumbres y las costumbres de los demás. Tendrás además mayor sensibilidad, y esa sensibilidad te hará más respetuoso. A veces pasa que nosotros nos comportamos como diría alguna vez alguien, como elefante en cristalería. Y esa conducta impropia, agresiva, ofensiva, destructiva, no es nada deseable. Yo a veces me he comportado así. Normalmente me pasa cuando soy imbécil, cuando soy bruto, me comporto como elefante en cristalería, y eso no es mi deseo. Pero es cuando pierdo el aquí y el ahora, y pierdo la conciencia, y entonces no me vuelvo sensible ante las costumbres de los demás. Por ejemplo, ahorita que se conecta Carmen Torres desde México. Carmen, por ejemplo, yo la conozco hace más de 20 años allá en México. Nos conocimos, hicimos muy buena amistad, ella, su esposo y mi esposa y yo. Y ella es una mujer delicada, una mujer extremadamente gentil. Su trato es un trato llano, hermoso, muy gentil. Entonces, allí tengo que ser más cuidadoso a la hora de relacionarme con una persona que tiene unas costumbres distintas a las mías. Y esa es la convocatoria para el facilitador, que el facilitador se dé cuenta que tiene que estudiar y darle importancia a la cultura y a las costumbres de la gente con la que está trabajando a la hora de facilitar. A ver, tengo un par de preguntas de parte de Ayelin. Vamos a leer aquí en el chat. Ajá. Ella me pregunta, ¿qué pasa cuando alguien ha sufrido una pérdida? ¿Cómo expresarle las condolencias? Oye, muy interesante. A veces pasa en la sala que tenemos a alguien que nosotros sabemos que ha vivido un momento difícil en su quehacer. Por cierto, que no quiero que se me pase ignotorio la muerte de John McCain aquí en los Estados Unidos. A mí me impresiona mucho porque su conducta ante mis ojos fue una conducta de un gentilhombre. Yo, por lo general, pues soy muy cuidadoso de hablar de la política de este país en público, pero tengo que reconocer que a mí me impresionó gratamente el trato que él tuvo, por ejemplo, con el presidente Bush, que contendió por la candidatura a la presidencia por parte del Partido Republicano. Y después, cuando fue contendor por la presidencia con Obama. Y en los dos casos yo vi cómo se comportó con gentileza, educación y respeto. Esa conducta lo eleva. Y fíjate que aquí ha habido un enorme sentimiento de pesar en toda la nación por la muerte de quien es considerado aquí un héroe,
porque él peleó en la guerra de Vietnam, fue derribado en su avión y fue capturado y fue torturado. Y bueno, en este país se le reconoce como un héroe y ha habido unas muestras muy importantes de dolor. Y aquí hay un ejemplo quizás muy controversial, que es que el presidente Donald Trump no otorgó las condolencias oportunamente, porque bueno, este señor le había opuesto en varias oportunidades con posiciones muy firmes. Y entonces él confundió la oposición política con la falta de modales. Y la ausencia de las condolencias trajo consecuencias muy feas, muy feas aquí en este país. Y ha habido mucho ruido por la ausencia de una presentación de condolencias por parte ya no del señor Trump, sino del presidente de la República de lo que es los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí hay un ejemplo extraordinario de que quizás la persona que preguntó sobre las condolencias puede tomar nota. Yo soy muy cuidadoso con la presentación de condolencias porque a veces es muy difícil. La gente muchas veces no quiere que le presente las condolencias y menos en público. Yo personalmente soy más dado a, como pasó ahorita con Rodolfo Pavón, que lo felicité en público, pero si tuviera que ofrecerle las condolencias a alguna de las personas que está conectadas porque sé que ha tenido una pérdida, quizás no lo haría de forma pública. Quizás. Creo que estudiaría el caso. Entonces las palabras son importantes, escoger las palabras adecuadas, de darle importancia más bien a los pensamientos que tú estás trayendo de tu pesar por lo que ha ocurrido, para ofrecerle de forma práctica. Y a veces el solo mostrar con un saludo, con un abrazo, es suficiente. Espero que con eso responda la pregunta. Adelante, Ayerin. Tienes que abrir tu micrófono. Adelante. Otra pregunta. Adelante. De nuestros socios de aprendizaje. ¿Qué pasa cuando tenemos en sala a un socio de aprendizaje pues con conductas que pueden, digamos, ser modales inadecuados, conductas que puedan ser groseras hacia otras personas? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera debemos actuar o sería prudente actuar en una situación similar? Sí, a veces lo que pasa ahí es el juicio de cuáles son los modales inadecuados, cuáles son los modales, los malos modales. Y a veces es notorio, o sea, que de pronto una persona se está comportando de forma inadecuada y está causando disrupción en el grupo. Yo personalmente soy muy cuidadoso de manejar esos casos y propendo a hablarlo en privado con la persona que está incurriendo en esa conducta. También creo que tengo ya la experiencia suficiente para confiar en que el grupo va a disolver la situación. No todas las situaciones las tienes que resolver tú. Tú eres solamente el facilitador. Estás allí, pero tienes que confiar en que hay gente inteligente y sabia dentro del grupo. Déjalos que ellos también actúen. No te vayas a convertir de una forma en el salvador de la patria, en el que viene a poner orden. Más bien deja que el mismo grupo ponga orden y restablezca la ecuanimidad del grupo. Hay que darse cuenta que no siempre nosotros tenemos la respuesta correcta. Pero si vas a corregir, corrige en privado. Si vas a llamar la atención, hazlo en privado, porque llamar la atención de forma pública te puede costar. Si la persona es convertida en víctima por el resto de los socios de aprendizaje, te aseguro que vas a tener un encuentro cercano del cuarto tipo, no del tercero, sino del cuarto tipo. Y el que va a salir con todas las tablas en la cabeza va a ser tú, por querértela dar de salvador de la patria. Así que gracias y espero que esa contestación te haya satisfecho la inquietud. Fíjate, aquí
me hacen una pregunta con respecto a ofrecer regalos. Yo tengo una experiencia relativamente reciente con esto de ofrecer regalos. Hay que tener mucho cuidado porque un regalo otorgado por el facilitador a un socio de aprendizaje hace que los demás socios de aprendizaje se sientan discriminados. O sea, si vas a otorgar un regalo, hazlo con sumo cuidado y hazlo en privado completamente. Y tiene que ser algo que no implique una relación personal con el socio de aprendizaje. Y si va a hacerlo, porque puede pasar que tengan una coincidencia importante. A mí, por ejemplo, me ha ocurrido ahorita que se conecta Ana María Serrano desde allá, desde Guayaquil, que hay personas en la sala que yo tengo un profundo afecto por ella y quiero hacerle un presente. Lo hago completamente en privado. Ya me pasó, por cierto, aquí en la ciudad de Washington con un grupo que hice un regalo, que fue un regalo sencillo, solamente un audiolibro, y lo hice públicamente, y eso me trajo un ruido extraordinario con el grupo. De verdad que no le deseo a nadie que le hagan el reclamo que me hicieron a mí, porque además me lo reclamaron 3 personas distintas y no me sentí bien. Ahí me saluda Nelson Orozco, que aunque es colombiano está en Guatemala, así que le doy mis saludos también a Nelson. Lo que vayas a hacer para regalar algo, regálatelo a todos por igual. Si vas a destacar a una conducta excelente, haz que el destaque venga del propio grupo. Los grupos saben cuando los socios de aprendizaje se han destacado. Déjalos que ellos se encarguen y que presenten su reconocimiento. De tal manera de que no sea percibido cualquier atención como una diferencia entre socios de aprendizaje. Ya cerrando, sobre el tema de modales, que es por cierto muy amplio, cuando hacemos las experiencias de aprendizaje hacemos celebraciones, y las celebraciones son extraordinarias porque tiene que ver con el agradecimiento del cual me ocupé al principio de la plática, pero tiene que ver también con el hecho de hacer que una persona que está viviendo un momento importante, pues reciba de sus colegas una muestra de afecto. Eso pasa y tienes que verificar. Por ejemplo, si alguien cumple años, no asumas que quiere que le celebren el cumpleaños. A mí me pasó hace muchos años que fui impertinente y busqué celebrarle el cumpleaños a alguien en mi sala de aprendizaje cuando esa persona tenía una fe religiosa que no permitía las celebraciones de cumpleaños. Eso fue realmente catastrófico. Y yo se lo comento para que tengan mucho cuidado. Aprovecho para saludar a Mario desde Villahermosa, México. Qué bello Villahermosa. Bueno, tengo que llamar su atención con que les pido que se suscriban a mi canal de YouTube y que además recomienden a las personas que son parte de sus redes que se suscriban a mi canal de YouTube. Es importante porque yo publico las sesiones y publico las entrevistas. Por cierto, mañana tengo una entrevista extraordinaria con Rafael Echeverría desde la ciudad de Miami y vamos a hablar sobre amistad y aprendizaje. Vamos a hablar sobre el poder de la amistad en el aprendizaje. Rafael Echeverría, un extraordinario hombre del derecho, además con una formación académica impecable, teólogo, una persona extremadamente bien preparada, y vamos a conversar sobre la amistad y el aprendizaje a las 7 de la noche mañana por estas mismas plataformas. Nos vemos como siempre. ¿Cómo se llama mi canal? Gracias por preguntar. Se llama Adrián Cotín. Adrián Cotín. C-O-T-T-I-N. Por cierto, se conecta Meli Iglesias, a quien saludo.
tuve la suerte de estar hace poco con ella. Un gran saludo. Y también para Betsy desde Bogotá. Bueno, nos vemos como siempre en el espejo el miércoles a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Gracias por la oportunidad. Nos vemos, ya saben, miércoles a las 7 de la noche. Y se sigue conectando la gente maravillosa. Fue un honor, un placer estar con ustedes. Que tengan feliz noche.